Ayer conversé al respecto de lo que preocupa de estas leyes con el profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y coordinador anticorrupción y de educación de México Evalúa, Marco Fernández. Esto me dijo. Marco, se aprobaron las leyes secundarias de la reforma educativa la semana pasada en la Cámara de Diputados, llegan al Senado. ¿Qué es lo que prevés? ¿Por qué preocupa? ¿Por qué te preocupa lo aprobado? Es una muy mala señal o una muy mala noticia para la educación, porque lo aprobado tiene partes que son contrarios al texto constitucional y además contrarios a la buena política educativa. Los buenos docentes que estaban empezando a sentirse empoderados de que su posición la lograban a partir de su mérito, los van a volver a meter en la camisa de fuerza del control sindical. ¿Control sindical en absoluto ves en estas leyes reglamentarias, digamos, tanto del CENTE como de la CENTE? Pues sí, porque por un lado hay una parte que es contraria a la Constitución cuando se establece para efectos prácticos el pase automático o la plaza automática para todo egresado de la escuela normal o de las universidades. ¿Por qué? Porque claramente los distintos artículos constitucionales dicen que se privilegiará en la dotación de las plazas al personal egresado de estas instituciones. Se les dará prioridad. ¿No? Y una vez terminada la distribución de las plazas, si es que quedan, entonces van a ir por el resto de candidatos de otras instituciones de educación superior. Entonces, para efectos prácticos, eso se llama aquí en China una plaza automática. Por el otro lado, cuando establecen nuevamente unas comisiones que le llaman comisiones tripartitas. Sí, que antes, ahí, para que la gente lo entienda, entiendo, el gobierno federal, como la Secretaría de Educación Pública. También hay una representación sindical, que eso no existía en la reforma anterior, ¿no? Una voz y voto de los sindicatos para la elección. Anteriormente, antes de la reforma que acaba de ser derogada, sí, los usos y costumbres era que había evaluaciones de comisiones mixtas donde estaba la autoridad educativa, ya sea federal o estatal, dependiendo del caso, y el sindicato. Y al final esas comisiones fueron CENTE, porque las capturaba las posiciones gubernamentales de la federación y de los estados el sindicato. Como en el IEPO de Oaxaca, ¿no? Que el director del IEPO era parte de la CENTE. Exactamente. Entonces, yo no sé, me sorprende los que ingenuamente dicen, es que ya son tripartitas. Sí, a ver, ahora va a ser federación, estado y el sindicato. Y si en el pasado el sindicato logró capturar la de la federación y la de los estados, ¿por qué en esta ocasión no? Sí. Entonces sí me parece que es no entender cómo han sido lamentablemente los usos y costumbres del sistema educativo nacional. Y si tú eres un docente que estás aspirando para promoverte como director o supervisor, dado cómo van a ser los procedimientos, tú sabes que más bien que la lleves en paz y te disciplines con el sindicato. Y para los papás que nos están escuchando, esas sí son muy malas noticias, porque es entonces quitar la posibilidad que en serio sean los mejores los que puedan tener la oportunidad de estar en el aula al frente de la enseñanza de las escuelas públicas de nuestro país. Muy complicado el panorama. ¿Qué hacer de aquí a que esto entre en vigor? ¿Qué se puede hacer todavía, Marco? Yo creo que lo que pasará es que, por un lado, los senadores de la oposición, una vez que sean derrotados por la mayoría de Morena y sus aliados, presentarán una acción de inconstitucionalidad, y también es previsible que desde fuera, individuos, desde la sociedad civil, etcétera, presenten litigios, lo que llaman litigio estratégico, es decir, demandas de amparo cuestionando precisamente diversos artículos que pues su constitucionalidad francamente no se sostiene. Claro, porque todo esto, al parecer, de acuerdo a tus argumentos, es contrario a lo que se aprobó de la nueva reforma educativa que está en el artículo 3 constitucional. Porque el artículo 3 constitucional establece dos cosas: la rectoría del Estado sobre el sistema educativo, y la parte de que para que tú entres a la carrera de maestros y maestras lo tienes que hacer en procesos que son transparentes, públicos, en equidad de condiciones. Cuando tú en efecto das un pase automático y tú pones en los procesos de decisión al sindicato, pues mermas la rectoría del Estado, y por el otro lado ya no hay equidad de condiciones
para entrar a la carrera de maestro. En más de lo que está en discusión en el Poder Legislativo, la mesa directiva del Senado turnó a comisiones las peticiones de Morena para desaparecer poderes en Tamaulipas y Guanajuato y la del PAN para hacer lo mismo en Veracruz. Morena argumenta que los gobiernos panistas de Diego Sinue Rodríguez y de Francisco Javier García Cabeza de Vaca no pueden con la delincuencia en sus estados. El PAN asegura que hay una crisis constitucional que pone en riesgo al sistema de justicia en Veracruz. La Comisión de Gobernación en el Senado decidirá si estas peticiones proceden o no.